Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio de Inmunoaventuras. Este es el episodio 21, si no me equivoco. Bueno, hoy quiero hablarles de una de mis pasiones, algo que he venido un poquito pues medio que olvidándolo, los errores innatos de la inmunidad, las inmunodeficiencias, siempre ha sido mi pasión y las alergias son como consecuencia de algo que algo que está afectado en el sistema inmunológico, ¿no? Y es lo más común, pero voy a hablar un poquito de estas inmunodeficiencias que no son tan diagnosticadas. Y recientemente he tenido como un boom de un par de casitos que han sido interesantes y que de repente pues diagnosticarlos no ha sido fácil. Y quiero contarles, pues tengo un niño que tiene más o menos 13 años, que ha estado como por 6 años con episodios de fiebres recurrentes, ha tenido infecciones en la piel tipo abscesos, no sé si sabes, como cuando se crea, como la gente le llama nacidos, se forma pus debajo de la piel y varias veces le ha pasado esto. El niño también ha tenido neumonías, repetidas ocasiones, infecciones en el oído y también ha tenido bajones de la hemoglobina y de las plaquetas. Esto se llama citopenias y lo ve un hematólogo, también lo ve un reumatólogo, también lo está viendo gastroenterología porque tiene diarreas crónicas. Y ha tenido varios años en esto, me llegó a mí hace un par de meses y pues nos dimos cuenta que tiene una inmunodeficiencia como un variable y es una inmunodeficiencia que hace que la gamma globulina o la inmunoglobulina G esté disminuida, entre otras cosas que pasan en su sistema inmunológico y necesita inmunoglobulina intravenosa. Pues también existe una que es subcutánea, que todavía sí la tenemos en Panamá, pero es un poco más complicado de obtener. Y bueno, quería compartir esto, pero la verdad, este niño pudo haber sido diagnosticado antes, después de haber dado tantas vueltas con tantas cosas, la mamá muy estresada, muy preocupada por tantas cosas. Este niño ya tenemos una solución y un tratamiento que ofrecerle. Y sí me gustaría como crear esa conciencia pues de sospechar de inmunodeficiencia cuando tenemos un niño que tiene tantas cositas así como pues con tantos especialistas y las cosas no se resuelven y pues ya pronto esta semana va a iniciar inmunoglobulina intravenosa y me siento muy contenta por eso. Además, este paciente también tiene una alteración genética y es otra cosa que también quiero que tomen en cuenta, que la inmunodeficiencia no solamente es poner inmunoglobulina, sino también hacer el diagnóstico a fondo. Este niño tiene la deficiencia de un receptor que hace que los linfocitos T se unan al complejo, a la célula presentadora de antígeno. O sea, en fin, en conclusión, el niño, el cuerpo no se defiende bien, los linfocitos T no se están funcionando bien. Y ya tenemos incluso hasta el diagnóstico molecular gracias a la genética. Y incluso existe un tratamiento específico para esta enfermedad que no lo tenemos aquí en Panamá, pero ya teniendo este diagnóstico molecular, pues vamos a empezar los trámites para ofrecerle a este niño este tratamiento especial, que es bien costoso. Pero al menos tenemos lo básico, que es la inmunoglobulina intravenosa, y es súper importante tomar esa conciencia. Si hay un niño que está teniendo muchas infecciones, ha tenido muchas alergias también, este niño que tiene tal vez tantas infecciones en los oídos, en las vías respiratorias, también con diarreas crónicas que no pues tiene problemas para crecer, o aquellos niños que tienen problemas de autoinmunidad, también incluso problemas de malignidades. Se sospecha también cuando la malignidad pues es inusual para los especialistas en oncología. Entonces eso es bien importante, hacer el diagnóstico completo con todos los estudios que podamos obtener. También tengo otro casito que tiene algo similar, pero este niño es más pequeño, él tiene 8 años y tiene diarrea crónica también, ha tenido adenopatías, o sea, ganglios que le crecen así en el cuello, en las axilas, ha tenido también infecciones respiratorias y tiene problemas para crecer, o sea, está muy chiquito para su edad. Tiene también una deficiencia de
de un receptor y tiene también, está recibiendo inmunoglobulina intravenosa. Entonces también estamos estudiando a los papás. El niño tiene un problema genético también, que ya lo detectamos. Y esto es gracias a una fundación que nos está ayudando con las pruebas genéticas y se están mandando fuera del país. Aquí en Panamá tenemos acceso a las pruebas genéticas, pero son bastante costosas y es bastante complicado de conseguir, pero estamos haciendo las cosas posibles. Son esos dos casitos y realmente pues en un periodo de más o menos de un año que yo he hecho aproximadamente 20 pruebas genéticas, tenemos esos dos casos solamente. Entonces es una enfermedad son enfermedades que no son comunes, pero vale la pena hacer el esfuerzo para lograr diagnosticarlas y ofrecerles un tratamiento a los pacientes. También tenemos esto que se puede presentar en adultos, porque estos niños pueden llegar a presentar estas enfermedades a repetición, y cuando llegan a la edad adulta entonces se hacen los diagnósticos. Ojo, ya no solamente necesito tener infecciones, pueden ser personas que tengan autoinmunidad o problemas en las plaquetas, en la hemoglobina, o que tengan alergias, o que tengan malignidad, o que tengan problemas para crecer, diarrea. No necesariamente tenemos que tener infecciones para sospechar de una inmunodeficiencia, porque antes se pensaba que era así. Y esto es algo que nos crea pues más, tener un rango más amplio de pacientes que podemos captar. Se considera que las inmunodeficiencias se presentan en 1 de cada 1.200 nacidos vivos, que realmente no es suena como no es mucho, pero si te pones a pensar que aquí en Panamá tenemos casi 5 millones de personas, ¿cuántas personas puede haber con inmunodeficiencias y no se han diagnosticado? Porque pues no llegan al especialista. Y muchos médicos en realidad no lo sospechan. Es raro que una persona por sí sola, y esto es lo que me causa un poquito más de la necesidad, de tener la necesidad de transmitirlo y de contarlo. No es lo mismo como que una persona pues tiene algún problema en la piel, va al dermatólogo, un problema de alergia, que bueno, es fácil, relativamente fácil darte cuenta que tienes algo que probablemente sea alergia, vas al alergólogo. Si tienes algo en el oído, vas al otorrino. Pero cuando tienes algo en tu sistema inmunológico, ¿cómo tú haces para saber que es un problema inmunológico? Es raro, es bien raro, es bien difícil que un paciente o una mamá por sí sola diga esto, voy a llevar al niño al inmunólogo. No, esto tiene que ser algo que debe venir, generalmente es más fácil que venga del médico, que el médico tenga la conciencia. Y bueno, de repente esto si lo está escuchando un médico, lo puede estar escuchando un papá o una persona que tenga alguna condición que no sabe qué es y que lo están estudiando. Hace unos días me llegó una paciente con una que presentó un tromboembolismo pulmonar y aparentemente tiene un componente autoinmune y está siendo vista por hematología. Y ella solita por su cuenta llegó a mi consulta y me gustó saber que ya los pacientes también están haciendo esa búsqueda de respuestas, ¿no? Y pues indagándola, interrogándola, lo primero que pensé honestamente fue que, bueno, un tromboembolismo pulmonar realmente no, por más que sea autoinmune, no necesariamente tiene que tener un problema de un error innato de la inmunidad. Porque la autoinmunidad por sí sola generalmente la maneja el especialista. Digamos que si hay autoinmunidad en el cerebro, la maneja el neurólogo. Si hay autoinmunidad en la sangre, la maneja el hematólogo. Si hay autoinmunidad en el tracto digestivo, la ve el gastroenterólogo. Pero cuando tenemos autoinmunidad, no está de más hacer más preguntitas. En fin, a la paciente le pregunté y resulta que ha tenido múltiples infecciones en su crecimiento, también sufre de muchas alergias, ha tenido más de 4 otitis en un año, neumonías, en fin, esto también soltó la alarma de que puede tener un error innato de la inmunidad. Y esto no es algo que sospechó pues el hematólogo. Estoy estudiando a esta paciente, no sé si llega a tener un error innato de la inmunidad. Es una condición de realmente no está de más descartarla en esta paciente. Pero hace falta también esto, tener indagar, preguntarle al paciente, sacar información que
que generalmente nos quedamos con lo básico, lo que el paciente nos dice, pero podemos encontrar cosas más a fondo. Y, por ejemplo, este paciente que les estaba contando inicialmente, que tenía problemas con las hemoglobina y las plaquetas, también tenía problemas de fiebres recurrentes, no lo estaba viendo ningún gastroenterólogo. La mamá en ningún momento me mencionó que el niño tenía diarrea a cada rato, pero yo se lo tuve que preguntar. Le pregunté, ¿cómo el niño evacúa? Bueno, la verdad es que él casi siempre hace heces aguadas, y luego se le quita y vuelve y regresa, pero nadie le había preguntado eso y nadie había mandado a este paciente a gastroenterología y hay que hacerle un montón de más estudios. Así que hay que también escuchar al paciente, hacer las preguntas y pues apoyarnos con el equipo de trabajo que tengas con otros especialistas. Aquellos papás que tienen un niño en casa que tiene muchas infecciones pueden hacer la consulta con la inmunología porque no está de más descartarlo. Ahora, aquel niño que tiene muchas infecciones, la verdad, generalmente la mayoría de los niños que están en crecimiento con muchas infecciones generalmente son cosas banales, pero hay que estudiarlo. Cosas superficiales como aquellos niños que están en guardería. El estar en guardería es un riesgo para desarrollar infecciones. Siempre y cuando las infecciones no duren más de 2 semanas, siempre y cuando las infecciones no requieran hospitalización o antibióticos intravenosos por la vena, pues siempre y cuando las infecciones no tengan crecimiento de bacterias fuera de lo usual, que les hacen un cultivo y evalúan si la sangre tiene una bacteria, eso no debe ocurrir en un niño sano. También están los niños que tienen problemas de asma o de atopia. Eso también me llega muy frecuentemente. Son niños que con su sistema respiratorio está susceptible. Esto no es una inmunodeficiencia. Sin embargo, si está asociado a otras cosas como que el niño no puede crecer bien, está teniendo diarrea, está teniendo problemas de infecciones en otras partes del cuerpo, no está de más descartarlo. Pero el hecho de que tenga asma es un factor de riesgo también para que su vía respiratoria sea susceptible a infecciones. Estos niños que tienen también que tienen, no necesariamente estar en guardería, sino también hay niños que están en la escuela. El hecho de estar en la escuela, ir a la escuela es un factor también de riesgo para infecciones. Pero ojo que las infecciones no duren más de 2 semanas, que no quede hospitalizado el niño, que no tenga antibióticos por la vena, que el niño esté creciendo bien a pesar de tener las infecciones. Y pues si vemos que duran más de 2 semanas, si las infecciones requieren de antibióticos por la vena, si vemos que las infecciones se detecta alguna bacteria en la sangre por un hemocultivo, o si vemos que el niño no está creciendo bien o tiene diarreas crónicas, son factores que nos hacen sospechar en que puede tener algún problemita más a nivel inmunológico. Y hay tratamientos para eso. Hay suplementos para el sistema inmunológico. La verdad no hacen daño, no tiene ninguna, no hay ninguna contraindicación. Sin embargo, la evidencia como que pues para estos casos en particular de inmunodeficiencias a nivel genético molecular no va a tener ninguna validez, pero pues no les hacen daño a los niños. Pero también hay que tener precaución con estos niños que cuando les colocan las vacunas a veces pueden generar reacciones en niños con problemas en el sistema inmunológico, porque algunas de las vacunas que hay en el mercado son con virus vivos, o sea que al inocularle un virus al niño puede que el niño desarrolle la infección si tiene un problema inmunológico o no. Pero pues las vacunas son beneficiosas definitivamente para evitar infecciones, así que siempre incentivamos a los papás que lleven a los niños a vacunarlos. Y pues a notificar siempre si hay alguna reacción a la vacuna para entonces evaluar si es que hay un problema inmunológico o no. Pero deben recibir sus vacunas al día. También otra cosa que también hay que sospechar es cuando vemos a un niño que ha tenido algún familiar que ha fallecido de alguna
infección o de alguna causa no explicada, o una historia familiar de algún tío o de algún familiar. Digo tíos porque generalmente cuando son genéticas y están ligadas al cromosoma X, los varones son los que presentan algunas de estas inmunodeficiencias. Solamente los varones. Eso que dicen que es el sexo débil. Y no es mentira, la genética lo dice, es broma. Pues sí, si hay alguna historia de algún familiar varón que haya tenido infecciones y el niño es varón, hay que sospechar que pues puede tratarse de esto, de una condición genética ligada al cromosoma X. Hay otras que también pueden ser autosómicas recesivas, o sea que cuando tenemos estas familias que vienen de alguna comunidad en donde hay consanguinidad, es decir, la mamá del niño y el papá del niño son parientes, ya sea primos, hermanos o parientes lejanos. Incluso hay personas que pueden ser de una comunidad en donde no son familia, pero a la hora de evaluar el árbol genealógico te das cuenta que tal vez los tatarabuelos sí eran familia, entonces la parte genética se puede presentar con alguna manifestación en el niño, pues el hecho de que tengan alguna consanguinidad en la familia. O a veces son de pueblos que son pueblos pequeños y no hay nadie que sea familia en el árbol genealógico, pero el hecho de que sean del mismo pueblo hace que haya posibilidades remotas en alguna parte del árbol genealógico que no llegamos a ver en muchas ocasiones. Y si nos damos cuenta en la genética que hay problemas en ambas partes de la genética, de algún gen que recibió de la mamá y gen que recibió del papá. Y Panamá es un país bien pequeño, así que esas cosas pueden estar ocurriendo y no nos damos cuenta. Así que referir a un paciente a inmunología, o que un papá puede decidir por su cuenta también y llevar a un niño a inmunología. No me ocurre muy frecuentemente, pero que sí quisiera crear esa conciencia, ya sea en los médicos o en los papás o en los pacientes adultos que tengan alguna duda de algo que está ocurriendo en sus defensas, porque podemos ayudarlos y ofrecerles alguna opción de tratamiento. Aquellos pacientes que tengan alguna infecciones o no necesariamente infecciones, también diarreas crónicas, problemas que no se sepa la causa. Así que nada, pues eso es lo que quería comentarles hoy. Más que nada, pues estoy contenta porque, como les conté, tengo estos 2 pacientes recientemente que me llegaron con estos diagnósticos, y contenta de haber hecho el diagnóstico a nivel genético, a nivel molecular, y poder ofrecerles una opción de tratamiento bien en el corazoncito. Y quería compartirlo. Bueno, espero que hayan disfrutado de aprender un poquito de la ciencia de la inmunología, y nos vemos en otra inmunoaventura. Chao.